Muy buenas a todos, bienvenidos a un partidón tremendo que ha ocurrido y ha terminado hace unos minutitos en el día de hoy en el Grand Prix. Estamos en la quinta ronda y vemos rápidamente la clasificación para irnos al grupo C, en el que está, bueno, pues Sirov con blancas, Fedoseyev con negras, y está todo muy apretado, aunque es verdad que Sirov no tiene opciones de pasar a la fase final, que solo pasan los primeros o el primero de cada grupo. Quedan solamente 2 jornadas, esta que se ha jugado hoy y la siguiente mañana, en la que era un todos contra todos de cada grupo a doble ronda. Por lo tanto, bueno, pues no obstante, tenía pendiente, yo creo que Alexei Sirov, de regalarnos una partida. Vamos a ver lo que pasa mañana, pero esta es fantástica. E4 ya en el tablero, Fedoseyev responde con la siciliana, caballo F3, caballo C6, y tras jugar D4, pues vienen los primeros cambios. Se defiende el peón atacado de E4 y tras estas jugadas variante pelicán. Estamos en este movimiento en el que el caballo está atacado, se retira B5, mirando con un ojo el punto de C7, pero también el punto de D6, ya que si las negras no hacen nada para evitarlo, la próxima jugada puede ser caballo D6, jaque, y bueno, pues retirar el rey a D7 no sería muy bueno. El alfil de F8 queda completamente encerrado y una posición pues casi hasta perdedora para las piezas negras, y en caso de, bueno, pues si caballo D6, alfil por dama por D6, las negras de momento no pueden enrocar y también pues tienen bastante ventaja ya en la posición las piezas blancas. Por lo tanto, la partida continúa con D6, ahora 2 piezas defienden la casilla y el peón, y caballo D5 con presión sobre el punto de C7. Es verdad que con este movimiento se deja el peón de E4 sin defender, pero no se puede capturar, ya que aquí viene mate en pocas jugadas. Lo importante en esta posición es dar el jaque con el caballo de B, ya que así, bueno, pues el caballo de D, como vemos, controla esta casilla, el rey solo tiene un único movimiento, o bien perder la dama, ¿no? Que, bueno, pues se da jaque y además se gana la torre. Por lo tanto, rey D7, dama G4, jaque única, F5 y mate con la dama, ¿no? El rey no tiene movimientos gracias a estas 3 piezas combinadas. Esto no ocurre en esta partida, caballo por D5, y tras E por D5, caballo E7 atacando al peón, de momento defendido, pero se refuerza un poquito, bueno, pues la estructura de peones. Además, en el flanco de dama, las blancas tienen un 4 contra 3, se presume un ataque por parte de las blancas en dicho flanco, y por parte de las negras en el flanco rey, que tienen favorable ese 4 contra 3. De momento, caballo F5 y más movimientos, alfil D3, G6 buscando el fianchetto, enroque en corto, A6 expulsando al caballo, y tras alfil G7 vienen cambios en F5, alfil por, alfil E3 desarrollando, y tras enroque en corto, Sirov juega dama B3. Aquí se recomendaba B3, bueno, pues reforzando un poquito la estructura de peones, pero con este movimiento que se ataca al punto de B7, bueno, pues deja de defender en D3, Fedoseyev lo aprovecha, toca la torre, esta se retira a C1, también en D1 vendría el mismo movimiento por parte de las piezas negras, y es E4. El tema es que, bueno, pues la torre quizás está un poquito más activa en esta columna semiabierta, que se presume que se puede abrir más pronto que tarde. Como vemos, el alfil pues controla muchísimas casillas, sobre todo a la hora de mover las torres. Esta es la posición, y ahora Sirov pretende abrir el centro con C5 y ganar este 2 contra 1. F5 Fedoseyev amenazando F4, lo cual el alfil estaría casi sin casillas. Se decide capturar en D6 y F4 directamente. B5 hubiese sido un poquito mejor, ya que tras jugar F4, eso sí, con mucho ataque por parte de las negras, alfil B6, bueno, tocando a la dama, y esta se retira a G5. Quizás tras esta captura y alfil C7 entregando la pieza, pero atacando a la dama, permite posteriormente jugar esta descubierta por parte de las blancas, dama F7, y tras dama por D3, es verdad que las blancas se dejan, bueno, pues esta pérdida de calidad, pero a cambio, bueno, pues juegan D6, alfil por A1 y tras torre por A1, F3. Se puede recuperar este peón sin capturarlo con la dama. Primero se toca la dama en esta posición, a la dama negra, y tras caballo F5 ofreciendo un cambio y tocando al caballo, dama C4 dando un jaque. Se gana un tiempo, rey H8, y tras caballo por F3 parece que hay igualdad, aunque las blancas, bueno, pues cuentan con un peón de más pasado. Es verdad que tienen calidad de menos y, bueno, pues
pues habría que jugarlo. Se juega dama G5, las negras, como decimos, con ataque en el flanco de dama, y tras estos movimientos Sirov ya tiene un peón en D7 y también, si no la amenaza, bueno, pues la ganancia de tiempo jugando D6 viene con un jaque a la descubierta. De momento F3, mate en una por parte de las negras y aquí de momento D6, dando este jaque y rey H8. Si pensamos en torre F7, pues no valdría este movimiento, ya que a G3, evitando el mate, si las negras, por ejemplo, juegan dama H5, buscando un mate en 2 jugadas, primero caballo D5. Tras estos movimientos, dama H3 y torre C8, dando un jaque. Hay que recordar que ahora esta torre no está clavada, no obstante el mejor movimiento, ya que bueno, pues también las piezas blancas tienen controlada bastante bien la casilla de D8, y si vienen estos cambios, bueno, pues ¿qué se puede jugar? ¿No? Se pierde o se gana, o se recupera, mejor dicho, la dama por parte de las piezas negras, pero a continuación y tras caballo 7 jaque hay que recordar que ahora sí la torre está clavada y bueno, pues las blancas están ganando. Bueno, la partida continuaba por lo tanto con rey H8, poniéndola en seguridad. Se juega G3 y dama F5. El tema puede ser el mismo, ¿no? Que H5, quizás un poquito mejor F5, ya que la dama puede venir H3 y G2, y también desde F5, bueno, pues se controla esta posible captura. Quizás podríamos pensar aquí para las piezas negras no dama F5 y jugar E3, imprimiendo un poquito más de ataque, y tras alfil por E3 con ataque sobre la dama, dama G4, y tras estas jugadas, bueno, pues nuevamente se toca en el punto de D7, rey H1, para que en caso de que las negras buscasen el mate, también colocar en la torre en G1, ¿no? A B5, torre G1, y quizás la partida, bueno, pues aunque es ligera ventaja para las blancas, quizás un poquito mejor. Bueno, difícil en cualquiera de los casos. La partida continúa con dama F5, y aquí Sirov, bueno, pues sigue jugando con gran estilo, encuentra el mejor movimiento, y ahora a dama H3 existe caballo E3. De hecho, se juega en la partida dama H3 dando mate, caballo E3, y tras dama por D7, volviendo y ganando uno de los dos peones, se juega torre C7 con ataque sobre la dama, y de lejos se mira el alfil de G7. El tema es que aquí Sirov ha permitido la doble captura de sus peones pasados, por lo tanto difícil en el sentido que ha dado dos peones. En esta posición ahora cuenta con peón de menos, y vamos a ver cómo continúa con su ataque. Torre a C1, antes de ganar incluso este peón en B7 o de buscar algún tipo de sacrificio que no pasa en la partida en esta posición, pero que es letal, pues hace este movimiento activando la torre y continúa con torre G8 evitando sacrificios, ya que a una jugada como torre B8 para ver este sacrificio se defiende en B7, la torre no puede capturar, pero existe torre por G7. Tras rey por G7, la línea podría continuar con un nuevo jaque, torre C7, y si el rey, por ejemplo, se retira H8, también, si no temas de mate, sería bastante complejo para las negras. Por ver uno de ellos, se puede jugar en esta posición dama C3. Se está dando mate en G7 y a torre F6 cubriéndose caballo G4, metiendo mucha presión sobre la torre de F6, torre F8, y aunque parece que todo está defendido, un nuevo atacante alfil de 4, rey G8 quitándose de la diagonal, pero ya es, bueno, pues perdedor, ¿no? Alfil por F6, se cambian varias piezas, y aquí tras este último jaque, bueno, pues si el rey se retira a F8 por buscar una nueva movimiento, caballo por H7, y finalmente el mate con la dama en G7. Cualquiera de los movimientos que se hagan es perdedor para las negras, y la partida continúa con torre G8. Hablábamos anteriormente, por cierto, de este alfil que era muy potente, pero realmente, bueno, pues ahora prácticamente no hace nada en la posición. Estos peones también están bien frenados, el tema del mate, el caballo lo controla, y las torres negras, a diferencia de las torres de Sirov, pues están súper activas. Único para mantener ventaja es alfil A5, reconducir este alfil a C3 que veremos a continuación, y alfil B5 por parte de Fedosiev, precisamente activando ese alfil. La idea en algún momento quizás es traer el alfil a D7, cortando esta posibilidad de doblaje de torres en la séptima, ya que de momento, bueno, pues el sacrificio no vale, pero sí torre por B7, quizás metiendo la segunda torre
en la séptima, pero también las piezas blancas tienen que tener cuidado de algún tema de mate en la primera. Aunque de momento dama y caballo pues defienden la casilla de la dama, pues podría estar en el aire. Torre a C8, y es aquí en esta posición en el que, viendo la retransmisión en ambas, un poquito cambiando por este motivo en chess.com y también en chess24, pues estaba Matamoros, también estaba en la otra Kevin, creo Kevin bueno, pues estaban comentando, ya que venía por error este movimiento y posteriormente, tras una jugada de torre C7 por parte de las negras, algo rarísimo, pero finalmente, bueno, pues estas no han sido las jugadas. Lo digo por si lo veis en la retransmisión, que en ambas retransmisiones lo comentaban. La partida real continúa con torre por C8 y tras torre por C8, bueno, poco se puede hacer. Alfil C3 fantástico, evitando temas de mate ahora sí por parte de las negras, ya que si la torre entra en C1, bueno, pues te puedes cubrir con el caballo en F1, está el alfil de casillas blancas que al final haría una función, pero también está la dama en caso de colocar dama y caballo. La partida se podría complicar bastante, pero gracias a ese alfil A5 y alfil C3, en esta posición decide abandonar Fedoseyev. Por seguir un par de líneas rápidamente, ese alfil por C3, directamente dama F7 es mortal, no para dar el mate en G7, ya que el alfil de momento lo protege, pero ahora en H7. Por lo tanto, poco se podría hacer. Podemos ver otra línea en la que se juega alfil D7 bloqueando, y alfil C3, que hemos visto que no funciona del todo, torre por C3, y aquí se puede recapturar de peón para que no te caiga la dama, lógicamente, y a estas jugadas dama E5. La idea es bloquear quizás con el alfil y que la dama defienda un poquito todo, dama F7 nuevamente, y tras jugarse alfil E8, como decíamos, con ataque sobre la dama, dama E7, bueno, pues ofreciendo el cambio de damas, y si la dama lógicamente negra se retira, no tiene contacto con la primera, en la que, bueno, pues habría temas de mate, como decimos, pues dama por E7, y en esta posición las piezas blancas están ganando, ¿no? Cuentan con calidad de más, y en cuanto a los peones, pues también lo tienen todo muy controlado. Muchas gracias, Alexei, y nos vemos en otro vídeo. Un saludo y hablamos. Chao.